Dios en vano en ese tiempo que estamos. Ah, mi esposa hace tiempo me dijo que quería una noche que le ayudara con una predicación ese día le digo, ¿y cómo se llama el tema? En mi casa y yo serviremos a Jehová. Y me lo dio hace como medio año, porque ella siempre tiene la costumbre de que en noviembre ya tiene el año que viene. Le digo a la junta que ella ya tiene el año que viene ya. Ella no se la agarra cansada. Gracias a Dios por la vida de mi esposa. De verdad, es un ejemplo para mí grande. Y le dije, cuando me dijo eso, le dije, mira, estaba leyendo el libro de Samuel, porque empecé desde Génesis este año y estaba por ahí en el libro de Samuel, y le digo, qué bueno, les voy a hablar de la familia, porque es bueno, le digo, que traer un estudio acerca de grandes hombres de Dios. Bueno, uno no fue tan grande porque no se menciona mucho, pero Samuel fue el último profeta y juez de Israel. Y sin embargo, ahí quería hacer mi tema más o menos, pero no, este fue otro. Nomás le doy la reseña es de que como Samuel se puede decir que creció en la iglesia, porque dice la palabra de Dios que Ana, su madre, lo aceptó solamente y ya lo llevó a que sirviera a la iglesia, para que nosotros como padres, bueno, yo ya de adultos, pero ustedes que tienen niños todavía, no es carga para los niños agarran, aunque parece que no, pero ellos son como esponja, todo captan. Este niño, no creo que lo hayan destetado de 12 años o de 13 años, porque tuvo más hijos Ana. Entonces se dice que lo detectaron y lo llevaron a la iglesia. Entonces no sé quién lo cuidaría ni nada, pero lo que sí fue un gran hombre de Dios. Pero desgraciadamente falló porque si recordamos, él llevó el ejemplo de Elí cuando sus hijos, él creció en el templo con el juez y profeta Elí. Entonces vemos cómo tuvo el ejemplo de Elí, qué pasaron con sus hijos. No llegaron al adultos, los hijos, murieron jóvenes. Y se repitió la historia con Samuel, a pesar de que fue un gran hombre, no llevó a los hijos a que fueran hombres de Dios. No se habla mucho de ellos, pero vemos como el pueblo mejor prefirió un rey o reyes que siguieran gobernados por Dios, porque Dios era el que gobernaba a través de sus jueces, de esos grandes profetas. Entonces, solamente eso quería, porque yo ahí iba a basar mi tema ahí, pero pues yo sé que todos lo sabemos. Eso ya ahí, solamente, pues no me quedé con la gana de decir eso, porque más o menos ahí en esa dirección quiero llevar el tema esta noche. Pero voy a orar para que Dios sea que hable. Padre Dios, gracias nuevamente por esta oportunidad, Señor, que me das de estar aquí, Señor, delante de tu pueblo, Dios, porque somos tu pueblo, Dios, porque a través de Jesucristo, Señor, en aquella cruz del Calvario, Él pagó el precio, Dios, el precio que tú exigías, Señor, para que nos redimiera de todo pecado, Señor. Gracias, Jesús, por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque no hay quien lo merezca, Señor, pero por amor, Señor, por amor a nosotros, tú lo hiciste. Y te doy nuevamente las gracias, Padre, porque no tengo nada, no tenía nada, Dios, y no entiendo por qué tú me sacaste del reino de las tinieblas, Señor, y me hiciste sentar, Señor, en esos lugares celestiales que tú prometes, Padre. Gracias, Dios, ayúdanos a vivir, Señor, lo que tu palabra dice, Señor, que aprendamos, Señor, a ser como tú, Jesús. Ayúdanos
lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues como les digo, es fácil porque desde el momento que dicen mi casa y yo serviremos a Jehová, nos vamos y nos damos cuenta que pues ese fue Josué el que llevó al pueblo a este momento de desafiar al pueblo y decirles, sabemos quién fue Josué, pero voy a leerlo, es en Josué 24:15. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero aquí viene lo que dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si nos vamos a la historia, sabemos quién fue Josué. Josué, cuando Moisés partió, él fue el líder que quedó representando al pueblo de Israel. Sin embargo, él fue un hombre que le tocó vivir todo el trayecto desde la salida de Egipto hasta entrar a la tierra prometida. Él fue el único junto con Caleb que llegaron a la tierra prometida. Y llegó el momento en que se sintió ya avanzado de edad. Dicen que él murió a los 110 años, pero antes de morir, él confrontó al pueblo. Y llegó el momento en que les dijo que, pues aquí dice, y si os mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Hermano, dice la palabra de Dios en Josué 19, en Éxodo 32, 1 al 6. Vamos a leer primero el 19:1, porque tenemos que llevar un 19, 1 al 6. Éxodo. Vamos a mirar el tiempo que tenían, porque aquí ya él les estuvo hablando, ya en Josué, él ya habló ya cuando habían entrado a la tierra prometida, cuando él ya había repartido las tierras, pero si nos damos cuenta, aquí está desafiándolo a quién sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. Vamos a mirar, dice en el mes del Éxodo 19:1, dice en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Rafidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Si nos damos cuenta aquí, el pueblo solamente tenía 3 meses que había salido de Egipto. Sin embargo, en esos 3 meses, ¿cuánto había pasado y a qué acontecimientos ese pueblo había visto? Miraron cómo Dios los sacó a través de herir a los egipcios hasta que el mismo pueblo de Egipto les dijo, váyanse, hasta riquezas les dio. Sin embargo, aquí ellos en 3 meses salieron y estuvieron ya a punto de entrar a la tierra prometida. Porque si leemos ahí, vemos que solamente decían que con 10 días era suficiente para estar ya ellos poseyendo la tierra. Sin embargo, por la dureza de su corazón duraron 40 años. Ya aquí vamos a decir que Josué tardó, pues Josué les está diciendo que Moisés en esos 3 meses ya estaban ellos a punto de entrar a la tierra prometida. Sin embargo, vamos a ver por qué aquí ellos, al mirar que Moisés no descendía, Moisés tenía un encuentro con el Señor donde él estaba dando leyes y estatutos para el pueblo, donde cómo se iba a regir ese pueblo, cómo iban a entrar a la tierra prometida, pero cómo quería que el pueblo se comportara en esa tierra prometida. Entonces vemos cómo ellos, al ver que Moisés, esos 40 días que estuvo en presencia del Señor y recibiendo esas tablas, esos decretos y todo cómo se iba a manejar el pueblo en esa tierra prometida, si nos vamos, dice, servir a los dioses a que me sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. Si nos vamos a Éxodo 32, 1 al 6, 32, 1 al 6, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron de entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ese era el pueblo. Él quería tener algo seguro. Ellos querían las cosas, pero ya. No querían esperar. Moisés, ya sabemos que Moisés le preparó al pueblo y dejó de encargado a Aarón. ¿Para qué? Para que condujeran al pueblo, para que enseñaran al pueblo a saber esperar. Sin embargo, el pueblo, por la dureza y por no ver al líder, en este caso a Moisés, le pidieron a Aarón que les hiciera dioses para tener a quien adorar, porque el ser humano o nosotros los humanos tendemos a algo a que adorar. Entonces aquí y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmela. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta solemne. Esos son los dioses que les está hablando. Que les está hablando aquí. A esos dioses adoraron el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Solamente a los escasos 4 meses ya estaban adorando a otros dioses. Por eso Josué se atrevió a desafiarlos. ¿Por qué? Porque a él en su caminar con Dios, en su caminar como líder, en su caminar miró
qué pueblo tan duro de servir, qué pueblo tan duro. Dice, entonces, dice esta noche Dios va a hablar y nos va a confrontar con su palabra y nos demos cuenta cuál es la realidad, porque tenemos una familia y una responsabilidad de dejar un presente en nuestros familiares y el mundo que nos rodea. En su vida Josué, como líder del pueblo, pudo vivir todo el caminar del pueblo desde la salida de Egipto hasta la tierra prometida. Entonces, hermano, la palabra de Dios está escrita para que nosotros, como ejemplo, para que nosotros pongamos atención, y miremos cómo estos grandes hombres traían al pueblo. Sin embargo, el pueblo fue siempre duro de servir, dice la palabra, porque la bendición que quería Dios para ese pueblo, para que enseñase a ese pueblo, dice en el 19:5 y 6, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esto nos enseña también Dios a nosotros, a hoy como el nuevo pacto. Si vamos a la palabra de Dios en Efesios 2:1, si nos vamos a Efesios 2:1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun nosotros, estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí, así como este pueblo estaba muerto, como este pueblo andaba muerto en los delitos, así nosotros nos encontramos, hermanos. Dice, nos dio vida con Cristo Jesús, Señor nuestro, en Efesios 2, 5 y 6. Dice, aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así como el Señor tenía propósitos para aquella gente que salió de Egipto, porque el propósito de Dios, si nos podemos dar cuenta, hermanos, el propósito de Dios desde que puso a Adán en el huerto del Edén, el propósito de él fue tener comunión con el hombre. Sin embargo, nos damos cuenta cómo el hombre pecó y cómo se fue separando de Dios cada día más y más y más. Y desde Génesis Dios prometió que iba a haber un Salvador. Él ha querido siempre tener esa relación con nosotros como pueblo de Dios. Sin embargo, siempre el pueblo se ha alejado de Dios. Dios siempre ha hecho por estar en relación con el pueblo. Sin embargo, el pueblo somos de duro servir. Siempre dice la palabra de Dios que siempre es hacer el mal, alejarte de Dios.
si nos damos cuenta cómo en el Antiguo Testamento, en el diluvio, todo lo que sucedió, sin embargo, Dios siempre ha tenido misericordia del hombre y Él ha preparado, siempre ha querido restaurar esa comunión con el hombre. En la salida del pueblo de Egipto, ellos esperaban una tierra que fluía leche y miel. Es cierto, era una gran tierra, era una buena tierra, pero sin embargo, realmente lo que Dios quería a través de ese pueblo, alcanzar a los pueblos, a todos los pueblos que estaban en aquellos tiempos. Todo el tiempo Dios ha querido siempre tener esa relación con el hombre, porque aquí en el 19, 5 y 6 dice que les dice al principio de darle los 10 mandamientos, dice, serán un pueblo especial. Dice, ahora pues, si eres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este fue el propósito o la promesa que Dios hizo al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y el propósito de él era de reconciliarse a través de ese pueblo con las naciones que estaban en aquellos tiempos, con los amorreos, los saduceos, todo eso quería reconciliarse. Ese es el propósito de Dios. Y aún han pasado tantos años y todavía es el propósito en este tiempo. Por eso estamos nosotros aquí como pueblo de Dios, porque sigue Dios con el propósito que de a través de su pueblo se alcance a esas naciones. Ese sigue siendo el propósito, y los propósitos de Dios siempre se van a llevar a cabo. Hermanos, así como el pueblo de Israel en aquel tiempo, en el Éxodo, tenían el propósito, iban a ser un pueblo que iba a impactar esas naciones. Ese es el mismo propósito por el cual estamos esta noche todavía nosotros. Y por eso Jesús no ha venido todavía, porque quiere que nosotros como su pueblo hagamos la obra que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, nosotros como padres, bueno, yo ya tengo adultos, pero ustedes como padres que todavía tienen niños jóvenes, esta noche les dice el Señor que pongan atención con sus hijos, que pongamos atención porque es bien triste como muchos niños han crecido en la iglesia y al llegar a la etapa adulta se van de la iglesia y no quieren saber nada de Dios. Entonces ustedes como padres pongamos atención y háganse ese reto en sus vidas de que venga lo que venga, estén como estén ustedes, tienen que enseñarles con las vidas a sus hijos. ¿Para qué? Para que esa generación que viene siga adelante. Y tenemos que dejar legado, tenemos que darnos cuenta de que si Dios te escogió, Dios te sacó de allá donde andabas, porque muchos no le damos la importancia a las cosas de Dios porque no nos creíamos malos. Nosotros aunque éramos mundanos, nosotros no nos sentimos malos. Por eso muchas veces no nos impacta la palabra y no hace lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros porque nos sentimos que somos buenos, pero no, la palabra de Dios dice que no hay ni siquiera uno bueno. Entonces tenemos que poner atención y realmente hacer lo que Dios quiere que seamos. Que seamos esos hombres, esas mujeres que impacten al mundo que nos rodea, porque hermano, es bien fácil venir, agarrar la Biblia nada más y venirnos en carro y venir los domingos aquí y luego regresar a casa y ir a los trabajos y no pasa nada. Es como
saber por qué Dios te escogió, qué vio Dios en ti, qué vio Dios en mí. Porque así como el pueblo duró 40 años en el desierto y no hicieron el propósito que tenía Dios para su vida, así está pasando en nuestra vida. Está pasando el tiempo y no crecemos. Siempre estamos en lo mismo. Y el propósito de Dios no se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque si solamente uno o dos se esforzara por hacer lo que Dios quiere hacer en el pueblo de Él, fuera diferente. Viéramos resultados diferentes, hermano. Y no hay resultados, desgraciadamente estamos estancados. Estamos en ese desierto y da tristeza porque somos los mismos. Entonces, el propósito es que impactemos a ese mundo, a los perdidos, y que hablemos de Él. Y también un reto que nos hace a los padres y a mí como abuelo, ya es un reto que me dice el Señor, si vamos también a dice, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. En Éxodo 34, 7, en la parte de abajo, dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, miramos qué situación tiene el mundo, qué situación y qué maldición tiene porque dice que cuando dice la palabra de Dios que dice que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad de la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. O sea, Él guarda misericordia a millares, pero también no pasa por alto al que hace iniquidad. Entonces, hermano, es nuestra responsabilidad. Nosotros, gracias a Jesús, que tuvo misericordia de nosotros. Gracias. Y gracias porque a través de la misericordia de Jesús, la maldición que arrastrábamos, por cuántas generaciones arrastramos esa maldición de que éramos por la naturaleza malos. Entonces, si tú eres la primera generación, en el caso mío yo soy la primera generación de que soy cristiano, que rompí la maldición de las generaciones. Entonces, mi responsabilidad como padre, como abuelo, es pasar esta bendición a mis hijos, que no haya en mi descendencia gente que no se acerque a Dios. Mi responsabilidad como padre, como abuelo, es enseñarles a mis hijos y a mis nietos que en mí se rompieron maldiciones y enseñarles a que ellos sigan adelante. ¿Por qué? Porque si leemos más abajo, tenemos promesas nosotros. Esa maldición que se rompió viene y hay más promesas, porque si amamos a Dios como Él y guardamos sus mandamientos como Él ordena en su palabra, tenemos una bendición tan grande que dice que hasta 1000 generaciones. Más adelante dice, en el versículo de Deuteronomio, en el 9 dice, Deuteronomio 7:9,
pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y que guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Mira qué importante es. Mira qué importante es romper esa maldición. Y es una promesa de Dios para nosotros como padres. Entonces, si tenemos aseguradas 1000 generaciones, pues ya no, nomás hablemos de 3, 4 generaciones, ya es bueno. Porque un rey un profeta le dijo que iba a haber males para su siguiente generación. Diga, por lo menos que yo estoy bien. Pero no, hermano, al romper la maldición contigo, que en el caso mío que les digo que yo fui el primero, hasta 1000 generaciones es una promesa y una gran bendición de que yo voy a estar seguro de que voy a tener a mi descendencia en Dios. Pero tenemos que ser fieles a su palabra, fieles en guardarnos para Él. Entonces, es hermoso y es una bendición el estar aquí, hermano. Y como les digo, tenemos que poner atención. Dice, debemos saber qué importante es servir a nuestro Dios, porque en nosotros se rompió esa maldición de pertenecer al reino de las tinieblas. Pues en esa cruz Cristo pagó el precio por todas nuestras iniquidades. Porque dice, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos sin Dios y sin esperanza. Y Dios nos dio vida. Y dice su palabra que nos perdonó de todas iniquidades. Entonces, el enemigo cada día nos trae cosas negativas a nuestras mentes. Cada día nos quiere arrastrar, cada día nos quiere alejar de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe quiénes somos en Cristo. Porque Él ya está condenado. Él ya no tiene esperanza. Y por eso siempre vamos a tener problemas. Pero dice la palabra de Dios que en Él somos más que vencedores. Amén. Ya no somos de Él, somos de Cristo, porque Cristo pagó ese precio. Entonces, hermanos, yo les animo a que nos esforcemos y estemos siempre con ganas de estar con Dios. Tenemos que romper el mal hábito, porque es un mal hábito el que tenemos de no acercarnos a Él diariamente. Porque si nos damos cuenta, son puros malos hábitos los que nos alejan del Señor. Entonces no tenemos excusa, porque por más cosas negativas que te vengan a la mente, tienes que saber quién eres en Cristo. Aquel pueblo no lo entendió, no esperó, no supo esperar. Se les hizo más fácil mirar algo para adorar que hicieron ese becerro. En este tiempo hay becerros también, hermano. Hay becerros porque simplemente, vaya, el ir a descansar, a dormir, mañana no trabajamos. Eso también es ir a descansar. El cuerpo necesita descanso, pero si en este caminar no exigimos a la carne a adorarle a Dios, ¿qué vamos a hacer en el futuro, hermano? Imagínense las horas que invertimos en la casa del Señor, no son ni 6 horas. Y con las 3 horas que estamos ahora, o 4, pues serían 9 cuando mucho a la semana. Sin embargo, estamos haciendo paso omiso de lo que se hace en la casa de Dios. Y esto es importante. Es bien importante. Yo les doy el testimonio de que hace como 2 años no
hallaba cómo irme, nomás venía una hora o hora y media y ya me iba porque dije, no, pues hay que alguien lleve a mi esposa. Pero me acordé en el mundo cuando yo andaba sin Dios, sin esperanza. Les digo que cuando había fiestas o algo, me acuerdo que toda la gente se cooperaba con poco dinero para que se amaneciera la banda, porque con nosotros la banda se usa mucho. Se hacían cooperaciones de todo, de 5 o 10 pesos, como se pudiera, y se amanecía la gente. Y aquí, miren, yo nomás estaba cuidando que mi esposa hiciera algo para irme. Entonces dije, no, ese es el propósito, y no, ya no más. ¿Por qué? Porque me acordé como en los carnavales, yo pasé también 2 años o 3 años con mi esposa ahí, en el carnaval de Mazatlán, y ahí nos amanecíamos todos los días. Y era todos los días de jueves a martes. Era la semana completita y nos amanecíamos. Y ella se iba de ir a trabajar. Nomás llegaba y medio se daba una alineadita y se iba a trabajar. Entonces, todo lo demás son puros pretextos, hermanos, la verdad. Es pretexto. Es puro pretexto. Entonces, que esos becerros de oro se rompan en el nombre de Jesús. Amén. Porque aún siguen. Que tantas cosas, que podemos mencionar tantas cosas, trabajo, dinero, ya son diferentes, ya no son, para el cristiano son cosas diferentes. Los becerros de oro son cosas diferentes, no son una imagen, son cosas que nos atan o que nos quitan la devoción a Dios. Entonces, nosotros que somos poquitos, pongamos atención con eso, hermano, porque ya no somos del mundo, ya somos de Dios, de Cristo. Y si vamos a estar con Él, tenemos que buscar la manera de alabarle y de glorificarle con nuestras vidas y con nuestro ser. Nos damos cuenta cómo este hombre, que fue Josué, cómo él sufrió, porque era un gran hombre de Dios. Era un gran hombre de Dios, porque fue el sucesor de Moisés y le tocó a él la conquista, y le tocó repartir esas tierras, pero llegó el momento de su partida y confrontó al pueblo. ¿Y qué nos hacemos más adelante? Si nos vamos a Jueces 2, 6 al 10, miremos lo que pasó con el pueblo. Hicieron un pacto ahí donde le dijeron a Josué, vamos a servir a Dios. Ahí en el 24 para abajo, a Josué le hacen promesas, pactos, que no nos vamos a alejar y que sí, que vamos a seguir adelante. Sin embargo, en Jueces 2, al 10 dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timsera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Nos damos cuenta, hermanos, por eso es importante de nuestros hijos. Tal vez ahorita tus hijos están pequeños y los estás trayendo, pero tenemos que dejarle un legado a ellos. Un legado donde ellos se entreguen completamente al Señor, que no tengan ni una duda, que no aparten sus caminos del Señor,
¿Y cómo van a hacer eso? A través de nuestro ejemplo. Y si le damos ese ejemplo a nuestros hijos, en el futuro ellos también van a dejar legado a sus hijos. Entonces, así va a ir nuestras generaciones. Entonces, por eso que Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y esta noche yo te pido, hermana, que así como Josué se hizo el propósito de servir a Jehová, que así tú te lo hagas y que ese legado se lo dejes a tus hijos. Porque aquí esta generación llegó el momento en que se terminó, porque no estaban esos hombres con ellos para enseñarles. Entonces, tu responsabilidad, mi responsabilidad es enseñar a la próxima generación, porque este mundo, el hermano José, cada que pasa acá nos dice cómo está y nos trae ejemplos. Entonces, hermano, les dejo esto y pues le doy gracias al Señor porque Dios a través de su palabra habla de una forma u otra en nuestros corazones. Y le doy gracias a Dios por eso. Y yo sé que esta palabra, si tan solamente se nos queda esta, que mi casa y yo serviremos a Jehová, es una bendición. Porque por eso nos rescató Dios. Porque quiere que le sirvamos a Él. Ese es y ha sido el propósito de que su pueblo le alabe y le glorifique. Y que lleguemos no vamos a llegar, pero que lleguemos a una estatura que imitemos a nuestro Señor Jesucristo lo más que se puede, porque Él fue el único que cumplió todos los reglamentos. Hubo unos grandes apóstoles que también decían que lo imitaran. Y les digo, hermanos, que tienen hijos, que ellos imiten, pero no malas cosas buenas, cosas legales que tú les dejes a ellos. Voy a orar y ya vamos a pasar a lo siguiente. Padre Dios, gracias, Señor, por esta noche, Señor, que me diste la oportunidad, Señor, de traer la palabra, Señor, porque tu palabra es buena, Señor, porque tu palabra habla a tiempo y fuera de tiempo, Dios. Perdónanos, Padre, así como Daniel, aquí, así como aquellos grandes hombres, Señor, pedían perdón por tu pueblo, Señor. Perdóname primeramente a mí, Señor, porque dejo de hacer cosas, Señor, que deberían ser prioridad para mí, Señor, por hacer otras cosas, Señor. Perdóname, Señor. Y te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, Señor, y a nuestras mentes, Señor, y que este pueblo, Señor, se haga un propósito, Señor, de adorarte solamente a ti, Dios, porque fuera de ti no hay nada que valga la pena, Padre. Gracias por la oportunidad de estar aquí enfrente, Señor. Gracias por traer esta palabra. Perdona, Señor, mis errores, Señor, mi torpeza, Señor, porque muchas veces, Señor, hablo cosas tal vez que no debo hablar, Señor, aquí, pero, Señor, te pido perdón y te pido que me ayudes, Señor, y que sea tu palabra, Señor, la que se quede en el corazón de mis hermanos, Padre, esta noche, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en tu camino, Señor, y que cada día, Señor, limpiemos, Señor, nuestras vidas, Señor, y que cada día, Señor, nos sometamos a tu palabra, Señor, y a ti, Jesús amado. Gracias por cada uno de mis hermanos que están esta noche, Señor. Bendíceles, Señor, y ayúdales, Señor, en sus necesidades, Señor, y que ponle, Señor, en su mente y en su corazón el servirse y esforzarse para la gloria tuya, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.